Cuenta la leyenda que en tiempos de la conquista, un capitán español se enamoró perdidamente de la hija del jefe de la tribu. El capitán fue a pedir la mano de su querida a su amigo el jefe. Su hija estaba de acuerdo y pusieron fecha de matrimonio. Un día, iba la pareja de enamorados conversando por el río Elqui, cuando apareció un indio enamorado de la india. En un ataque de celos, tomó un mazo y partió el cráneo del capitán. La india partió a buscar venganza para su amado y el indio le dio un mazazo, quedando los dos cuerpos a un lado del río Elqui. Se hizo una ceremonia de duelo indígena en donde despidieron a la pareja de enamorados. Pasó el tiempo y en el lugar de la muerte de los enamorados creció una plantita que con el pasar de los meses se transformó en un árbol que tenía un fruto en forma de lágrima, y cuando maduró era amarillo como el oro. Este fruto se multiplicó tanto como el amor de esta pareja, y es la que hoy se conoce como papaya. La papaya es una fruta tropical que ya era cultivada antes del descubrimiento de América. Los navegantes españoles la llevaron a Europa y actualmente los cultivos de papaya se extienden por Estados Unidos, México, Hawái, Brasil, Nigeria, Sudáfrica, India, Indonesia, Malasia y Australia. El árbol papaya es una especie de la familia de las cariáceas, es decir, de las plantas con semillas protegidas por el fruto. Debido a que se reproduce por semilla, se han desarrollado un gran número de variedades, entre las que destacan la variedad Solo, que llega a pesar hasta 400 gramos, y la variedad Maradol. Esta alcanza una altura que va desde 1.8 metros en el caso de silvestres, hasta 6.1 metros en los cultivados. Se caracteriza por contar con un solo tallo erecto, grueso, fistuloso, carnoso y con una corteza lisa marcada por cicatrices producto del crecimiento foliar. Sus hojas son grandes, color verde oscuro o verde amarillo, brillante, marcadas en forma visible por las nervaduras hundidas de color blanco amarillento y las venas reticuladas. El papayo tiene 6 tipos de flores, de 5 pétalos, carnosos, cerosos y cuyo género se clasifica en masculino, femenino y hermafrodita, por lo que se considera que es una planta polígama. Su fruto es una baya oblonga casi cilíndrica que puede pesar hasta 6 kilos, según la variedad y posición en la planta. Los más grandes son aquellos ubicados en la parte baja del tallo y conforme aumenta la altura va disminuyendo el tamaño. La papaya es uno de los frutos más importantes y de mayor consumo por sus altas concentraciones de vitaminas del grupo B, vitaminas A y C y minerales como calcio, fósforo y potasio, así como por su bajo valor calórico. Regula el sistema nervioso y el aparato digestivo, fortifica el corazón, protege la piel y el cabello. Asimismo, tiene propiedades astringentes y antiinflamatorias. En la creciente demanda de este fruto, Estados Unidos representa el principal mercado internacional, ya que su consumo anual supera las 125,000 toneladas. México es su mayor proveedor, puesto que el 70% de la papaya que importan los Estados Unidos proviene de nuestro país. Los principales estados exportadores de papaya en nuestro país son Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guerrero, Yucatán, Tabasco y Colima. Actualmente el cultivo de papaya es una actividad económica cada vez más rentable para los productores mexicanos. Las principales variedades cultivadas en nuestro país, debido a su adaptación a las condiciones climatológicas de la región, son la variedad Solo, cuyos frutos son de sabor agradable,
de color salmón y alcanzan entre 400 y 800 gramos. Y la maradol, su fruto es alargado y cilíndrico, su piel es lisa y de color verde. Su sabor es menos intenso que la variedad solo y llega a pesar entre 1 y 3 kilogramos. El cultivo de la papaya se ha extendido a todos los trópicos del mundo, en regiones con una altura entre 0 y 400 metros sobre el nivel del mar, prosperando a temperaturas que oscilan entre 20 y 28 grados centígrados. Por debajo de este rango, el proceso de maduración de la fruta se torna más lento, produciéndose frutos de mala calidad. Es necesario mantener un nivel constante y distribuido de humedad de entre 150 y 200 mililitros de agua por mes durante temporada seca. En cuanto a los vientos, es bastante tolerante, gracias a la estructura de su tallo y de los pedúnculos. No obstante, se requiere instalar cortinas rompevientos en aquellas zonas donde lleguen a superar los 80 por hora. El terreno debe tener suficiente abastecimiento de agua de riego, alta capacidad de drenaje superficial e interna, caminos y accesos sin problemas, sobre todo en época de lluvias. En virtud de que el papayo es una fruta cuyas raíces exploran una capa de suelo de aproximadamente 1 metro de profundidad y 80 centímetros hacia los lados. Si el terreno está compactado, es necesario realizar un subsoleo mayor de 30 centímetros que rompa con el piso arado. Nosotros utilizamos un sustrato que es una mezcla, es una mezcla que lleva varios componentes, lleva principalmente sustrato de coco, pit mold, agrolita, perlita, pero el principal componente es el sustrato de coco. Esta mezcla es con la finalidad de tener un sustrato bien drenado, porque la plantita es muy susceptible a la alta humedad. Entonces como necesitamos regar todos los días y en el riego va la fertilización, no podemos dejar de regar ningún día, y si la humedad queda estancada podemos tener problemas de hongos o de alguna otra enfermedad de bacterias. El trabajo que hacemos aquí es ahora sí muy artesanal, porque como ustedes ven la semilla ya está pregerminada. Entonces tenemos que depositar en cada una de las cavidades una por una de las semillas para dañarla lo menos posible y no tener tanta merma. Aquí en el invernadero contamos con 20 naves. Cada nave tiene una capacidad para 10 hectáreas. Nosotros tenemos la capacidad de sembrar 200 hectáreas así de una sola temporada, en un solo evento. Ahorita vamos a sembrar 2 ranchos, que es este de 125 y el otro que les mencioné de 75 hectáreas. Antes de realizar la siembra, se recomienda dar 1 o 2 pasos de rastra para disminuir encharcamientos en temporada de lluvias. Una vez emparejado el terreno, se hace el surcado, de preferencia con orientación norte-sur, siempre buscando que los surcos tengan pendiente suficiente para eliminar los excesos de agua. La mejor época para realizar el trasplante de papaya es entre 1 de junio y el 15 de agosto. En esta temporada se tiene la ventaja de que prevalecen las mejores condiciones de temperatura y precipitación pluvial, que coinciden con las etapas fenológicas de cultivo que presentan las mayores tasas de floración y amarre de frutos y, en consecuencia, mayor rendimiento. En cuanto al mercado, la mejor época para plantar papayo es del 15 de agosto al 15 de noviembre, pues en esta época gran parte de la cosecha ocurrirá entre agosto y octubre, meses en que normalmente la fruta alcanza sus mejores precios.
Nos encontramos en una plantación que tiene más o menos entre 90 y 100 días de trasplantado, una superficie de 93 hectáreas. Aquí, cuando traemos la planta de invernaderos y la ponemos a campo definitivo, más o menos se lleva entre 6 meses y medio, 7 meses para iniciar la cosecha. Una vez iniciada la cosecha tenemos una vida útil del rancho de cosecha aprovechable más o menos de 6 meses. De ahí empezamos después de los 6 meses que ya tuvimos el rendimiento ya que tuvimos el rendimiento de la cosecha, ya empezamos a tirar otra vez toda la plantación vieja para establecer otro cultivo, a preparar terreno, ya para establecernos en el siguiente ciclo. En el establecimiento del cultivo de papaya, la densidad de plantación dependerá del tamaño y condiciones del terreno. La distancia más recomendada es de 2 por 2 por 4 metros en 3 bolillo, con lo que se obtendrá una población aproximada de 1.600 plantas por hectárea. Es conveniente hacer el trasplante cuando el terreno se encuentra en capacidad de campo. Para ello, se introduce el cepellón de la plántula en el suelo. Se compacta levemente, evitando que la tierra cubra el tallo, con el fin de disminuir los problemas de deshidratación de la planta. Al segundo día de haber realizado el trasplante, se sugiere aplicar un riego ligero, incorporando a través del riego por un goteo 2 kilogramos por hectárea de enraizador comercial con la finalidad de acelerar el arraigo de la planta. Posteriormente, se recomienda aplicar 500 gramos de gallinaza para fertilizar la plantación. El manejo de este cultivo demanda principalmente 3 actividades a lo largo de su desarrollo: el sexado, deschupone y el desoje. La primera de estas consiste en seleccionar las plantas hermafroditas 50 días después del trasplante, cuando la planta inicia la floración y se aprecia la diferencia de las plantas por tipo de flor. En la segunda de ellas, se eliminan los brotes que se desarrollan en las axilas de las hojas basales. Cuando esto no se lleva a cabo, se producen frutos muy pequeños de poco valor comercial. Finalmente, se realiza el desoje. Esta práctica permite mejorar la aireación de la planta y facilita la aplicación de agroquímicos en flores y frutos. Cosechar con un promedio de 2.600, 2.400 plantas por hectárea. Con eso iniciamos cosecha y terminamos a veces hasta con 700 plantas, porque vamos eliminando las plantas improductivas. Un rendimiento aproximado, así la media de rendimiento andamos en 120, pero hay ranchos que nos da 140, 150 toneladas. Este es el caso de este rancho, que nos puede dar hasta 150 toneladas. Otro factor importante para el buen rendimiento del cultivo de papaya es la disponibilidad de agua, puesto que es muy importante que no falte el suministro de agua y nutrimentos entre el 5º y 6º mes después del trasplante, debido a que es el periodo de mayor producción floral y amarre de frutos. Otra tarea indispensable es la fertilización, debido a que pocos suelos pueden satisfacer la demanda nutrimental de esta planta. Se recomienda realizar un análisis de suelo para proporcionar los nutrimentos específicos requeridos por cada plantación. El control de la maleza es una actividad que fomenta el buen desarrollo de las plantas de papaya. Esta se puede realizar manual o mecánicamente. Debido a que la papaya es una planta constantemente amenazada por plagas y enfermedades que pueden comprometer su vida y, por lo tanto, los rendimientos de la plantación, es indispensable contar con un buen control de plagas. Dentro de las principales plagas que tenemos del cultivo hay uno que es el pulgón. Ese es
más que nos afecte como plaga en sí, es transmisor, es un vector de la enfermedad que nos da en el cultivo, que es de la virosis. Por eso nosotros tenemos, ahora sí que si se fijan hay barreras vivas para capturar un poco esa plaga y hacer un control adecuado. La fructificación de la papaya en la mayoría de las variedades se produce aproximadamente de 10 a 12 meses después del trasplante. El color de la cáscara es un indicador importante de la madurez comercial. Para mercado de exportación, los frutos pueden ser cosechados desde que presentan un cambio de color verde oscuro a verde claro con una ligera tonalidad amarilla-naranja. Para iniciar a cosechar, nos llevamos de 6 meses y medio a 7 meses y 6 meses de cosecha. Sí, son 14 meses más o menos el ciclo productivo. Es necesario estimar la cosecha antes de realizarla, con el fin de calcular la fecha en que serán cosechados los frutos. Dicha actividad se inicia desde la etapa amarre de los frutos y se realiza a través del muestreo de por lo menos el 10% total de los árboles existentes. Para realizar la cosecha se toma la fruta con ambas manos y con un ligero movimiento de torsión se desprende con todo y pedúnculo. Se recomienda realizar dicha actividad con mucho cuidado para evitar rasguños o daños al fruto. Posteriormente, se envuelve en media hoja de periódico y es común acomodar los frutos a granel y trasladarlos al centro de empaque en remolques, carretillas o bestias de carga. Es importante evitar al máximo los golpes, roces y comprensión de frutos. Es un cultivo muy artesanal, dependemos mucho de la mano de obra. Nosotros llegamos a tener en este rancho podemos tener hasta 800 gente ya establecida la cosecha. Ahorita estamos en 1.5 o 2 jornales por hectárea más o menos. En el proceso de la cosecha se identifican aquellos frutos con lesiones por insectos, pájaros, roedores o afectados por hongos, ya que si los daños sobrepasan el 5% del tamaño de la fruta, esta no es aceptada en el mercado. Con el propósito de cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria y control fitosanitario, las empacadoras realizan la clasificación inicial y el lavado de la fruta lo antes posible, después de la cosecha. La fruta elegida para exportación recibe un tratamiento que le proporciona las características para su traslado y venta en el mercado internacional. En primer lugar, se sumerge un tanque de lavado para remover el látex y los residuos de tierra que pudiera haber en ella. El protocolo de papaya para exportar a los Estados Unidos exige que se trate la fruta en agua caliente a 49 grados centígrados durante 20 minutos. Este proceso se realiza después del proceso inicial de lavado. Finalmente, la fruta se enfría en agua a temperatura ambiente. Antes de ser empacadas, se pueden adherir etiquetas a las frutas para presentación e identificación. Posteriormente, cada papaya se envuelve en papel de grado alimentario. Por su parte, en la línea de ensamblado se utilizan cajas con fondos acolchados. Dentro de estas, las frutas envueltas deben quedar con el pedúnculo hacia abajo. Los espacios vacíos se rellenan de material que inmoviliza las frutas e impide que se dañen por golpes o rozaduras. Una vez formadas las cajas, se clasifican por su grado de madurez, forma y tamaño. Posteriormente,
se estiban sobre pallets para ser trasladadas al área de refrigeración. Para garantizar la calidad del producto desde el momento de la cosecha hasta el almacenamiento en el área de refrigeración, no deberán transcurrir más de 24 horas. En el caso de transporte refrigerado, es conveniente el uso de cámaras de preenfriado. De lo contrario, debe disponerse de vehículos con suficiente ventilación para reducir la condensación de agua ocasionada por la transpiración de los frutos. Recibimos lo que es la fruta en el área de lavado, el cual se recibe lo que son las rolas que vienen de campo y nosotros las dejamos depositar en lo que son los tanques, en el cual lavemos hay tres tanques para darle un tratamiento post cosecha y de lavado. En el primer tanque, ahí es donde se recibe lo que es la fruta, el cual tiene lo que es una concentración de cloro para sanitizarla. El segundo y el tercero es un tratamiento post cosecha para evitar lo que es la aparición de un hongo, un tratamiento fungicida. Por otra parte, una vez que se pasa por el área de lavado, nosotros metemos lo que es la fruta en el área de recepción de fruta, conocido como charoleado, en el cual utilizamos charolas bananeras. Estas nos sirven para colocar de 12 a 14 frutas y ahí se le da un proceso de secado por medio de las turbinas. Estas turbinas tienen la potencia para que una vez que se vaya a empacar la fruta ya llegue completamente seca en lo que es el área de empaque. Cuando nosotros tenemos una producción alta, lo cual lo conocemos como pico de producción, llegamos a procesar un promedio de 120 a 180 toneladas diarias. Es más o menos, hablando en cuestión de termos o tráiler, de 9 a 10 trailers. Esto nos da una referencia de la magnitud del proceso de cosecha que tenemos acá. Para eso utilizamos un promedio de 130 a 150 personas en lo que es el área de empaque. Cuando tenemos exportación nacional y lo que es exportación para lo que es McAllen y otro Atlanta que recientemente se está mandando, ya utilizamos un promedio de 160 a 170 personas para lo que es todo el proceso de inocuidad, lavado de charolas y sanitización de utensilios, los cuales utilizamos. Cuando es así, nosotros ocupamos un promedio de 25 a 35 empacadoras, las cuales tienen un rendimiento de 350 a 500 cajas por persona. Un promedio de 7.000, 8.000 cajas que se procesan, como les comentaba, en un pico de producción. Entonces nosotros ya una vez que procesamos lo que es la fruta, ya llegamos a lo que es el área de embarque. En el área de embarque ya nosotros tenemos lo que son las estivas de los carros y lo cual vamos metiendo en los termos. Ahí ya nos encargamos de irlo cuadrando según el cliente como pida que vaya, ahora sí que la fruta que le estamos metiendo. En este caso tenemos a veces carros que le cargamos de 600 a 700 cajas, o al igual le metemos lo que es un promedio de 1.300 a 1.400 cajas máximo por termo. Y como les comentaba, en un día de pico de producción en el cual tenemos una mayor proceso de fruta, llegamos a sacar de 9 a 12 carros en el día promedio. Sacamos un promedio de 170 a 180 toneladas por día. El ciclo de producción más o menos dura 6 meses, de 4 a 6 meses de cosecha. Esto nos da un margen para poder cosechar en el rancho, por ejemplo, acá en el módulo de Buenos Aires, se puede llegar a sacar de 180 toneladas por hectárea hasta las 240 toneladas. México ocupa el 6º lugar como productor de papaya a nivel mundial y es el principal exportador con ventas anuales superiores a los 78 millones de dólares, seguido de Belice y Guatemala. Especialistas del sector, entidades gubernamentales
y organizaciones no gubernamentales trabajan unidos en generar estrategias, implementar acciones y estandarización de procesos de operación y generales que garanticen la calidad de nuestros productos, apoyen el crecimiento y fortalezcan la industria de la papaya. Audio Jungle.